futuros colegas que hemos podido el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo porque Webinar Perú, del equipo de Webinar Perú. Me presento, soy la doctora María José Ceballos, conformo el grupo de Webinar Perú, además del doctor Elison Montilla, el colega Reynosos. Justamente estamos por concluir esta semana de webinar dirigida a la medicina equina deportiva. Y para ya casi terminar esta semana, el día de hoy queremos presentarles una ponencia que es muy constructiva, de un alcance muy especial para el diagnóstico de patologías en la medicina deportiva. ¿Cuál es la ecografía de la región de metacarpo y cuartilla? Y nada más y nada menos que nos la viene presentando una colega querida por parte del equipo de Webinar Perú, una compatriota, una persona increíble. Le queremos presentar a la doctora María Fernanda Laca. En realidad es una colega que queremos muchísimo y queremos que la conozcan. Entonces la doctora María Fernanda Laca es médico veterinario, egresada de la Universidad Científica del Sur, aquí en Perú. Ha realizado internado en el Centro Veterinario del Hipódromo. También ha realizado un curso de posgrado de fisioterapia veterinaria en la Universidad de Buenos Aires. Ha hecho diferentes estados en la Universidad de Tennessee, de Kentucky, en Palm Beach, y actualmente maneja su clínica del equipo de Equivet, Medicina y Fisioterapia Equina. Además de eso, también su carrera de medicina deportiva está orientada hacia la Federación Ecuestre Internacional como veterinaria permitida para tratamientos. Fue participante y proveedora encargada de 4 ambulancias equinas puestas en los Juegos Panamericanos del 2019, que fue un éxito y en realidad un lujo haberla tenido como parte de algo tan histórico que hicimos aquí en los Juegos Panamericanos. De esta forma, con todo el participantes, con todo el equipo de webinar, queremos dar la bienvenida. Mafer, te agradecemos muchísimo por haberte tomado el tiempo de, desde el segundo 1, decir sí con todo. Te damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, hola colegas, futuros colegas que nos están escuchando. Yo feliz de poder compartir un poco lo que sé. Me encanta a mí la ecografía, es un tema que a mí me apasiona mucho. Entonces, qué mejor que hablar del metacarpo y de la cuartilla, que son dos estructuras que presentan muchísimas lesiones, y la verdad que está bueno como para hacer una horita y media de full ecografías de estas zonas. ¿Comenzamos, María José? ¿Ya estamos? Listo, estamos listos. Se te escucha fuerte y claro y la pantalla ya está puesta. Ok, perfecto. Entonces, mi objetivo con esta charla es que, por favor, entendamos un poco las estructuras anatómicas que encontramos en estas dos zonas. Además de eso, lo que quiero es que, además de entender la anatomía de estas estructuras, podamos ubicarlas haciendo la ecografía y poder entender un poco cómo funciona el ecógrafo, porque a mí me pasaba mucho cuando recién comencé a hacer ecografía que no entendía qué imagen estaba viendo, y era porque no encontraba, no conocía cómo funcionaba este equipo, ¿no? Y eso ayuda mucho para entender la imagen. Y además, en esta presentación vamos a ver imágenes de 3 tipos de ecógrafo mío. Un ecógrafo básico, que fue con el que yo comencé, que las imágenes son unos puntos un poco más gruesos, los bordes no tan definidos, y después una ecografía como la que vemos acá, que es un poco más definida, los bordes más definidos, la calidad de imagen es un poco mejor. Y esto es ¿por qué decidí seguir con estas imágenes antiguitas? Y es porque cuando yo comencé haciendo ecografía, me pasaba mucho que encontraba papers, encontraba libros o ponencias en donde me ponían unas imágenes lindas, y la verdad que contrarrestándola con mi equipo básico era bien difícil encontrar las estructuras y comenzar a aprender con eso. Así que espero les guste. Ya, comenzamos entonces. ¿Cómo puedo sacar esta barra de acá? Ahí está. Ya. La ecografía, ¿cómo funciona? El ecógrafo en realidad son ondas de sonido que son emitidas por el transductor. Estas ondas de sonido sobrepasan las estructuras tendinosas y ligamentosas y generan un eco.
y este eco es nuevamente leído por el transductor y por ende se genera esta imagen, ¿no? Es importante saber que hay estructuras que no son sobrepasadas por este ultrasonido. Por ende, se genera solamente, vamos a poder ver el borde de las estructuras, como lo es el hueso, ¿no? Como lo es también el pulmón, por ejemplo, porque está lleno de aire y el aire no es conductor de los ultrasonidos. Entonces es importante saber eso, para saber que definitivamente lo que veo debajo de estas líneas, como por ejemplo en esta imagen, es simplemente eco, no es nada más que eso. En cambio, esta superficie hiperecoica sí es el borde del hueso sesamoideo. Además de eso, entendiendo eso, también vamos a saber de que las estructuras, al tener diferentes densidades, diferentes conformaciones, van a tener diferentes escalas de grises, por así decirlo, para que lo entiendan. Entonces, por ende, vamos a tener diferentes ecogenicidades entre estructura y estructura, ¿ya? Entonces, el transductor es el que genera las ondas de ultrasonido. ¿Cómo la genera? Con un cristal piezoeléctrico. El cristal vibra con la energía, genera estas ondas y estas ondas salen del transductor y al generar el eco las reciben y las vuelven a leer y las convierten en imagen. El transductor que utilizamos en estas dos regiones, metacarpo y cuartilla, es el transductor lineal, que es este que tenemos acá. ¿Qué frecuencia se utiliza para estas dos estructuras? Primero entendamos un poco qué es frecuencia. Las frecuencias son los ciclos por segundo, y está medido en megahertz. Y un megahertz es 1.000.000 de ciclos por segundo. No los quiero marear mucho con este tema, lo único que quiero que entiendan es que las longitudes de ondas, al estar dadas en ciclos, y al yo poner una frecuencia alta, estos ciclos van a haber varios ciclos, pero ciclos más cortos. Entonces, al tener ciclos más cortitos, se van a atenuar más fácilmente por el tejido. Entonces, van a limitar su profundidad. Por ende, cuando yo tengo frecuencias más altas, la profundidad va a ser menor. Y es por eso que cuando yo utilizo el ecógrafo para hacer ecografías de tendones, de ligamentos, de estas estructuras en donde no necesito mucha profundidad, necesito profundidades de 5 centímetros, 4 centímetros, utilizo una frecuencia entre 5, 8, 9, 10. A diferencia de cuando, por ejemplo, se hace una ecografía de abdomen, se utilizan frecuencias bajas porque los ciclos son más largos y traspasan mejor el tejido. Por ende, puedo traspasar 15 centímetros, 20 centímetros. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es que entendamos también que, como les dije, cada estructura tiene su ecogenicidad. El hueso, como no deja pasar las ondas de ultrasonido, solamente ve el borde, vamos a ver el borde del hueso blanco, o sea, hiperecoico. Y el fluido, al ser un conductor del ultrasonido, voy a encontrarlo negro, anecoico, esa es la palabra. Y las estructuras, los tejidos, los tendones, los ligamentos, los fluidos, las vainas sinoviales, todo lo que quiera evaluar, lo voy a encontrar en esta escala de grises, que dependiendo si es hacia más blanco es más hiperecoico y hacia más negro es hipoecoico. ¿Ok? Bueno, entonces llegó el paciente y hay que prepararlo. ¿Cómo comienzo? Primero tuzo en la estructura. ¿Por qué? Porque entre el pelo se acumulan bolsas de aire, o burbujitas de aire. Y el aire es un no conductor de ultrasonido. Entonces es importante que yo pele al caballo. Hay ecógrafos y si tú utilizas una técnica de agua tibia y un buen ecógrafo de buena calidad, puedo obtener una buena imagen, más aún si por ejemplo es un caballo de salto que lo tuzan a cada rato, o es un caballo de carrera que tiene un pelito finito, ¿no? Puedo evitar tuzar, pero les soy sincera, yo tuzo siempre, ¿no? Prefiero tener una calidad de imagen y si el propietario la verdad que no le molesta, tuzo. Después lavo bien la zona con agua y jabón, si es que han colocado alguna sustancia antiinflamatoria, domosos, nitrofurazonas, por ahí le pusieron barro, algún gel antiinflamatorio, lo lavo con jabón, coloco alcohol. Alcohol es un vasodilatador, entonces por ende al vasodilatar va a haber más sangre en los tejidos y por ende va a haber más líquido y por ende la resonancia, el ultrasonido va a pasar más fácil. Por eso es que se utiliza el alcohol. Y obviamente se utiliza gel porque el gel, al ser acuoso y viscoso, me va a permitir que esas ondas de ultrasonido pasen correctamente y evitar artefactos, ¿no? Líneas de mal contacto y por ende no tengo una buena imagen. Siempre cedo a los pacientes, normalmente a menos que sea un paciente que no conozca, un paciente que lo conozca mucho y ya sé que es muy tranquilo, pero normalmente no me arriesgo, no arriesgo el equipo y le pongo silacina, que es lo que encontramos acá, ¿no? Acá encontramos silacina, es lo más
rápido y fácil de encontrar. A ver, puntos claves a base de mi experiencia. El tiempo de espera posterior a la lesión. Si te viene un caballo después de la carrera, corrió ayer y hoy día está pues con el tendón, el paquete tendinoso inflamadísimo, calor, o saltó en la mañana y en la tarde está inflamado. Yo la verdad que espero normalmente 4, 5, hasta 7 días de ser posible si hay mucha inflamación. ¿Por qué? Porque si hay una ruptura de fibras, esa ruptura me genera un hematoma. Y el hematoma va a tener diferente cogenicidad a la ruptura de fibras per se. Por ende, no voy a obtener una buena imagen y por ende puedo pensar de que es una lesión más pequeña cuando en realidad es una lesión grande o una lesión moderada, ¿no? Severa. Por eso es que siempre espero. De ser posible, si el caballo está en plena competencia y tiene salto al día siguiente o en 4 días o a la semana siguiente, obviamente lo hago en el momento, espero un día, ya veo, me las arreglo, pero trato lo mejor posible esperar. Siempre veo si se le han hecho bloqueos neurales. ¿Por qué? Porque la lidocaína, bupivacaína, carbocaína, mepivacaína, lo que utilices para hacer el bloqueo, normalmente irrita los tejidos, por ende inflama, y por ende voy a tener de repente estructuras inflamadas sin que realmente sea la causa de la lesión, ¿no? Siempre pregunto la historia clínica antes de ir a hacer la ecografía, ¿no? El veterinario que me lo refiere, o si yo, bueno, yo ya lo sé, bacán, pero normalmente yo trabajo con referidos, entonces pregunto al veterinario un poco de la historia clínica, un poco de las estructuras, le pregunto si es que ha tenido lesiones antiguas, edad, deporte, normalmente a qué bloqueos reaccionó. Normalmente los veterinarios con los que ya trabajo ya saben y me dan el alcance de esta información, que no es, o sea, no necesito una información muy profunda, pero sí para direccionar mejor el diagnóstico. Porque entendamos de que si es un caballo de deporte, podemos encontrar muchos hallazgos ecográficos, pero no quiere decir que eso realmente sea la causa del problema. ¿Me dejo entender? Después, utilizo siempre una plantilla de silicona para ciertas estructuras, sobre todo para el tendón flexor digital superficial. Utilizo plantilla de silicona. Hay pads en el mercado, normalmente los consigues en el extranjero, acá en Perú no se consiguen, son difíciles de conseguir y son bastante costosos y no duran tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo la verdad que no utilizo el pad con una plantilla de silicona de humano, esta plantilla del pie la corto y la adapto y no tengo ningún problema. Si por ahí se me perdió, se me rompió, no la llevé, utilizo un guante con gel. Sobre todo para estructuras más superficiales, ¿no? Siempre guardo la mayor cantidad de imágenes posibles para que el clínico tenga todas las herramientas para dar el diagnóstico. Y después, ¿qué busco cuando hago una ecografía? Busco bordes irregulares, o sea, veo los bordes de las estructuras. Veo si hay hipoecogenicidad, o sea, zonas de ruptura de fibras. Veo el alineamiento de las fibras, si están paralelas, si hay un patrón desordenado. Veo si hay mineralización del tejido, si hay alguna fractura por avulsión, si es que hay alguna reacción ósea alrededor de alguna lesión. Todo eso más o menos es lo que busco. Después vamos a ver un poco de casos clínicos de lesiones que he encontrado yo y vamos a poder detallar algunas de las cosas que les estoy mencionando. La ubicación para hacer la ecografía, esta foto es un poquito graciosa, pero la verdad es que es súper importante. Para tú poder ver una buena imagen, a veces el sol es un enemigo. Entonces siempre busquen un lugar con sombra y si no la tienen, pues adáptense, ¿no? En este caso, los caballerizos muy buena onda, son muy, muy amigos míos, me adaptaron un costalillo, el caballo es muy tranquilo, este caballo es un paciente que lo conozco hace mucho, entonces es tranquilísimo y ya lo conocíamos y no había problema hacer esto. Otras veces utilizo un mandil, lo que haya a la mano, una frazada para tapar bien el ecógrafo y pueda ver bien la pantalla. Bueno, porcentajes de lesión. Hay ciertas guías que ciertas asociaciones de veterinarios formulan en base a estudios, que como bien lo dice su nombre, son guías. La AEP en el 2008 publicó un estudio en el que habla de la severidad de la lesión, ¿no? Entonces te dice que en el tendón flexor digital superficial de 0 a 15% de ruptura de fibras de ese tendón, el daño es leve. De 15 a 25% el daño es moderado. Y mayor a 25% el daño es severo. Y de otras estructuras, si son mayores al 10%, o sea, hablamos del tendón flexor digital superficial, del ligamento suspensorio, del check ligament, si el daño es mayor al 10%, el daño ya es moderado. Ahora, como les digo, esta es una guía. Te ayuda, los porcentajes son súper buenos para que el cliente entienda la severidad de la lesión, para que el cliente entienda más o menos el tiempo de recuperación, tenga un aproximado de ello y pueda facilitarte el tratamiento, ¿no? Y como bien lo dice su nombre, es una guía,
¿ya? Va a influir mucho el deporte en el que haga el caballo, historias pasadas de lesión, influye la nutrición, influye la edad, muchas cosas, ¿no? Entonces acá unos ejemplos, ¿no? Ya. Por ejemplo, acá hemos delineado el tendón flexor digital superficial, tenemos esta zona hipoecoica, medular, de ruptura de fibras, además de microlesiones en toda la parte del tendón flexor digital superficial. Pero si quiero ver el área de esta parte hipoecoica, yo delineo todo el tendón flexor digital superficial, que esta es mi medida, 1.01 centímetros cúbicos, y la medida de la zona hipocoica, 0.24, saco el porcentaje de lesión, que es 23.7. Según la AEP, esta es una lesión moderada. Como les digo, es en base a su experiencia, en base a cómo han visto el caballo. Esto es una guía y te sirve en algunos momentos, ¿no? Esta es la imagen longitudinal, que también lo utilizo, veo la longitud de la lesión. Más adelante lo vamos a hablar, lo vamos a ver también, pero les adelanto que yo en la longitud de la lesión también me sirve para saber la severidad de la lesión, pero además de que si es que yo le voy a hacer algún tratamiento, me sirve, por ejemplo, para saber cuántos puntos de plasma rico en plaquetas voy a inyectar si es que tengo una longitud de tanta cantidad, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos otro, delineo el tendón flexor digital superficial, delineo la zona hipoecoica y obtengo el 11.45%. O sea, me dice que según la EPE, esta lesión es leve, ¿ya? Bueno, es importante ver todas las vistas que tenemos a la mano para poder evaluar bien la estructura que queremos obtener, en la que queremos tener información. En este caso, tenemos dos vistas, que son la longitudinal y la transversal. Además de eso, tenemos las otras vistas, que es por ahí palmo medial, palmo lateral, oblicuando un poco el transductor para poder ver los bordes de las estructuras, si me causa alguna duda, pero en realidad las dos vistas de base son la transversal y la longitudinal. Como les dije, acá hay una imagen de mi equipo antiguito, y se coloca el transductor de esta manera, y vamos a encontrar que el tendón flexor digital superficial es este, el tendón flexor digital profundo es este, el check ligament que envuelve al tendón flexor digital profundo y el ligamento suspensorio. La vista transversal es como si nosotros agarráramos medio kilo de fideos, los rompiéramos y lo que vemos ahí, a ver, vamos a hacer una... Tenemos los fideos larguitos, yo los corto, yo voy a ver una imagen redonda. ¡Ay, Dios! Esta cosa es un poquito difícil. Y voy a ver los puntitos de los fideos, ¿cierto? Ese es el corte transversal. Y el siguiente corte es el corte, es el corte longitudinal. Que es este de acá. El corte longitudinal es el corte, como dice su nombre, longitudinal a las fibras de los ligamentos y los tendones. Es por eso que vamos a obtener... Ay, tengo que borrar esto. Borremos esto porque esto nos va a confundir. Ya. La vista longitudinal es una vista donde voy a cortar longitudinalmente las estructuras anatómicas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, este es el borde del metacarpo, ¿no? Esta es la vista, la zona 1, es el primer tercio del metacarpo. Entonces vamos a encontrar el borde del metacarpo, el origen del ligamento suspensorio, el check ligament, el tendón flexor digital profundo y el tendón flexor digital superficial. Entonces, como les dije, es importante la anatomía para hacer ecografía, porque si no, no entendemos nada de lo que estamos viendo. Por ello, he puesto esta imagen para hacer un repaso rápido. Entonces, acordémonos que el ligamento suspensorio nace de la articulación carpo-metacarpiana, es donde vamos a ver su origen. Vamos a ver cómo recorre todo el metacarpo, todo el cuerpo del metacarpo, y en el tercer tercio del metacarpo se divide en dos, lateral y medial, en dos ramas. Y estas se van a insertar en los sesamoideos. Además de eso van a salir otras ramas hacia dorsal, y se van a insertar en la segunda falange. ¿Ya? Después tenemos el tendón flexor digital superficial, que nace del músculo, recorre todo el metacarpo, en la zona del nudo va a abrazar
al tendón flexor digital profundo formando la mánica flexora, después sigue su trayecto hacia abajo y es cortado por el tendón flexor digital profundo en 2 ramas y se insertan en la segunda falange. Después el tendón flexor digital profundo recorre todo el metacarpo también y se inserta en la tercera falange, recorriendo también a su vez la cuartilla. Y el check ligamento o ligamento accesorio nace al igual que el ligamento suspensorio, recorre toda esta zona y en el segundo tercio del metacarpo se inserta al tendón flexor digital profundo. Esto es importante, todas estas particularidades, porque en la ecografía lo vamos a ir viendo y si no entendemos estas estructuras, esta anatomía, no vamos a captar la idea. Entonces, ¿cómo dividimos cuando hacemos una ecografía? ¿Cuál es la nomenclatura que se utiliza? Se utiliza una nomenclatura de dividir en 3/3, en 3 partes el metacarpo. Zona 1, zona 2 y zona 3. Y cada zona tiene una subdivisión. A, B, siendo A el proximal y B el distal de la zona. Y con excepción de la zona 3, que va a tener una zona extra, que es la zona C, que es la zona del nudo. ¿Ya? Entonces, tenemos la zona 1A, recuerden que la zona 1A es esta zona de acá, o sea, voy a ver el origen del ligamento suspensorio, voy a ver el tendón flexor digital superficial, el profundo y el check ligament, como lo vemos acá. Vemos un tendón flexor digital superficial bastante abombadito, redondito, al igual que un tendón flexor digital profundo, el check ligament está aplanadito porque recién ha comenzado, y el ligamento suspensorio lo vemos rectangular. Al igual que en la zona 1, que es la imagen que vimos hace un rato, que es el metacarpo, el borde del metacarpo, el origen del ligamento suspensorio, el check ligament, el profundo y el superficial. Ahora, es importante entender que el origen del ligamento suspensorio tiene una peculiaridad, y es que en caballos jóvenes, y en caballos que ya empiezan a dar 7, 8 años, se empieza a disminuir, pero también lo encuentras, es que tienen zonas de músculo y grasa insertadas en él. Entonces, la imagen que voy a obtener es una imagen de diferentes ecogenicidades, o sea, diferentes escalas de grises. Y lo que va a pasar es que si yo no sé este tema y voy a pensar de que el músculo, al ser más hipoecoico, o sea, es más oscuro que las fibras ligamentosas, voy a confundirlo con una lesión. Y la grasa es más hiperecoica, o sea, voy a confundirlo con una fibrosis, porque una fibrosis se ve hiperecoica. Entonces necesito entender esto. Y necesito entender también que el origen del ligamento suspensorio, como lo vemos acá, es lobulado. Y al ser lobulado, tengo que ver estas estructuras. Tengo que irme hacia un poco palmo lateral y palmo medial para poder observar los bordes de estos lóbulos. ¿Ok? Ahora, Gerpi y Lenoir, que es la imagen de este estudio, justamente hicieron este estudio porque tenían muchos errores, habían muchos errores, no ellos, ¿no? Porque ellos son unos capos, pero habían muchos errores en el diagnóstico de estas estructuras. Y se iban muchos caballos de estos, con estas lesiones, a resonancia magnética. ¿Y qué pasaba? Que en resonancia magnética pues ves todo. Y ellos querían aproximarse lo más posible a la imagen que encontraban en resonancia magnética. Entonces empezaron a idear una técnica para poder ver estas fibras y clasificarlas y saber qué parte del ligamento del origen era músculo y era grasa. Entonces, se utiliza la técnica de flexionada, si bien acá lo que están viendo es la vista longitudinal, el transductor está longitudinal, pero si lo colocamos hacia transversal y oblicuado hacia distal, vamos a ver esta imagen. Esta es la imagen del estudio, por supuesto, ¿no? Acá podemos ver la imagen en vista transversal con el transductor totalmente puesto como normalmente se coloca. Esta es la zona del metacarpo, este es el ligamento suspensorio, y lo vamos a ver que hay zonas hipoecoicas, ¿ven? Zonas hipoecoicas y zonas hiperecoicas, que son estas de acá. Esas zonas hiperecoicas, si yo no sé que hay estructuras grasas, voy a pensar que es una zona de fibrosis. Y estas zonas hipoecoicas voy a pensar que es una lesión. Entonces, por ende, si yo oblicuo un poquito el transductor, voy a encontrar el metacarpo, que tiene esta entrada, que se llama la cresta del metacarpo,
y los lóbulos, voy a encontrar que estas zonas hipoecoicas son las fibras ligamentosas. Estas zonas un poco más heterogéneas son son las fibras del músculo. Y estas zonas hiperecoicas son las fibras de grasas. ¿Ok? Entonces, pueden ver esta imagen es la que tomaron en la ecografía, y después esta es la imagen que tomó Guerpi y Denois en la resonancia magnética. Vamos a observar que se asemeja mucho esta imagen a lo que podemos encontrar en la resonancia magnética. Entonces, es un arma súper importante para yo poder acercarme mejor al diagnóstico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá no tenemos un resonador, en Perú no hay un resonador, entiendo que hay otros países que sí tienen resonancia magnética, pero igual es una prueba cara y no todos vamos a tener acceso a ella. Por eso es que está bueno saber esta técnica para poder aproximarte mejor a un diagnóstico más certero, ¿ya? Todos sabemos que esta es la prueba de oro, es una prueba que te ayuda muchísimo, pero hay que adaptarse al medio en el que estamos. Entonces, por ejemplo, les muestro una imagen que es con mi ecógrafo. Este es el borde del metacarpo. Aquí encontramos el ligamento suspensorio y voy a encontrar estas zonas hipoecoicas, estas zonas hiperecoicas y lo oblicuo. Entonces voy a encontrar que estas zonas de acá son las ligamentosas. Este caballo es un caballo ya adulto, entonces por ende tengo menos zonas musculares, y estas zonas son las musculares, las grasas, ¿no? Las zonas musculares. Entonces así yo voy a saber que la zona que yo veo hipoecoica si es músculo o es efectivamente una zona de lesión. Espero haberlo dejado claro, si no me piden que lo repita. Bueno, entonces ya hablamos un poco de la zona 1A. Recuerden que hemos visto el origen del ligamento suspensorio, cómo se ve las demás estructuras, los tendones flexores y el check ligament. Pasamos a la zona 1B, que es la zona más distal de la zona 1. Entonces tenemos el tendón flexor digital superficial, englobadito, al igual que el tendón flexor digital profundo, el check ligament, que se empieza a acercar al tendón flexor digital profundo, porque recuerden que el segundo tercio del metacarpo se une por completo. Y tenemos el ligamento suspensorio, que normalmente tiene una forma más rectangular, y recuerden que siempre va a haber un espacio de luz entre el metacarpo y la estructura ligamentosa. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una inflamación del ligamento suspensorio, esta luz se pierde. El ligamento va a caer un poco por la inflamación y va a estar tocando el metacarpo. Y así es como yo puedo ver que el ligamento está inflamado. Bueno, acá tenemos una imagen de un caballo que me llaman, tenía un sobrehueso, lo estaba viendo otro colega, amigo mío, tenía un sobrehueso y el caballo le hicieron placas, no había fisura, quisieron hacerle una ecografía porque el caballo estaba muy manco, y lo que encontramos es que efectivamente esta es la mano derecha y esta es la mano izquierda. La lesión del sobrehueso estaba en la mano izquierda y encontramos, ven acá el metacarpo, la luz, o sea, acá no hay el ligamento, y este sí es el ligamento. O sea, el ligamento, acá no hay inflamación, el hueso está bien, la rugosidad está bien, es una estructura que se ve saludable. En cambio acá podemos encontrar que el hueso, hay una reacción ósea, por ende está chocando el ligamento, y el ligamento está globoso. Vemos acá estos bordes más globosos, por ende hay una inflamación del ligamento suspensorio. Voy a la vista longitudinal, me voy un poquito, como ven en esta vista transversal, vemos que el sobrehueso está más hacia medial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé que estoy a medial? Perdón. Normalmente se ubica el punto de referencia, que es este puntito, que en el transductor nosotros vamos a tener un puntito también, o una lucecita, siempre se coloca hacia medial. Entonces yo sé que esta zona de acá siempre va a ser medial, ¿ok? Ya, entonces, retomando. Voy a tener este sobrehueso estaba chocando y estaba generando dolor. Y como estaba más hacia medial, ubiqué el transductor palmo-medial, no tanto en la zona media, sino palmo-medial, y encuentro esta zona de acá reaccionada a este hueso. Hay una reacción ósea, hay zonas hiperecoicas de desprendimiento óseo muy pequeñito, hay ruptura de fibras. Es importante en las vistas longitudinales ver el paralelismo de las fibras. Si se rompe este paralelismo, que acá vemos intacto, y acá sí hay una ruptura de paralelismo, es porque hay una lesión
del ligamento, ¿no? Este caballo obviamente estaba manco, no necesariamente por el sobrehueso, sino por la lesión que estaba causando, además de la reacción ósea que tenía. Acá tenemos el video. Vamos a ver cómo voy bajando y subiendo el transductor, ¿no? Vamos a ponerlo de nuevo. El sobrehueso está chocando el ligamento, voy bajando, sigue el sobrehueso, y de ahí, ¡pum!, desaparece. Vuelvo a subir y vuelve a aparecer el sobrehueso. Ok, acá tenemos otra lesión anterior izquierdo, 1B, la zona 1B. Recordemos que la zona 1B es la zona más distal de la zona 1, es la zona más distal del primer tercio del metacarpo. Tenemos el ligamento suspensorio. Recuerden que yo le dije, cuando no había una luz en esta zona, o sea, hay ligamento, perdónenme, hay ligamento, es porque el ligamento suspensorio está inflamado. Entonces, hay una inflamación del ligamento suspensorio, vemos que estos bordes no son unos bordes adecuados, y hay una zona hipoecoica redondeada acá, o sea, hay una ruptura de fibras. Voy a la vista longitudinal y vemos que hay una zona hipoecoica difusa, no tan medular como lo vemos en la transversal, sino más difusa. No hay un paralelismo de fibras, hay un patrón un poco desordenado. Esto significa que obviamente una cantidad de fibras se ha roto y este caballo va a necesitar tratamiento, ¿no? Por ejemplo, esta vista de acá es la vista transversal, anterior derecho, anterior izquierdo. Vemos que esta zona hay una ruptura de fibras en el tendón flexor digital superficial. Esta es la zona 1A. Este es un caballo salto, 13 años, claudicación 3 de 5, miembro anterior izquierdo. Al trote, dolor a la palpación del paquete tendinoso. Me llamaron para que le haga la ecografía. Y bueno, aquí está la lesión. Como les dije, siempre es importante hacer las dos vistas. Acá vemos la vista transversal. Se pierde el paralelismo de fibras. Hay una zona hipoecoica. Bueno, pasamos a la zona 2A. Recuerden, comenzamos en el segundo tercio del del segundo tercio del metacarpo. Recuerden, aquí vamos a encontrar el tendón flexor digital superficial, el tendón flexor digital profundo, ya en su unión con el check ligament, y encontramos que el ligamento suspensorio se empieza a dividir. Entonces tenemos esta imagen de acá, que es la zona 2A. Tenemos el tendón flexor digital superficial, que lo vimos en la primera zona, que era bastante globoso, acá ya se empieza a achatar. El tendón flexor digital profundo, el check ligament, vemos cómo empieza a abrazar, vamos a ver la anterior, ven cómo abraza, empieza a abrazar al tendón flexor digital profundo, y el y el ligamento suspensorio en esta zona. Esta es la zona 2A. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una imagen de un caballo que tenía mucha inflamación, una inflamación ya crónica de que viene en muchos meses. Me llaman, le hago la ecografía y encuentro que el check ligament es este de acá, vean el que estoy marcando con el mouse. El check ligament está muy inflamado, hay un patrón desordenado, no hay una luz, o sea, no hay una separación entre el check ligament y el ligamento suspensorio. Hay una zona hipoecoica, y miren esto, acá veo una sombra, ¿cierto? Veo una línea hipoecoica, o sea, una línea más plomita que va hasta el final. Eso significa que ya está comenzando a haber una mineralización. ¿Y por qué lo sé? Porque recuerden que cuando hay mineralización, o sea, que empieza a formar calcificaciones, no pasa la onda de ultrasonido. Y al no pasar, voy a obtener un eco, ¿no? Entonces, no pasa. A partir de esta calcificación hacia abajo, no voy a ver nada. O sea, esta línea de acá es una línea que simplemente no pasó el ultrasonido. La vista longitudinal vemos que no hay un espacio, y se las voy a mostrar para que la siguiente imagen para que entiendan. Miren, acá esta es una vista normal de una vista longitudinal de la zona 2. Vemos que esta es la luz que debería verse normal. Este es el check ligament ya unido al tendón flexor digital profundo. Esto es lo normal. Miren aquí no hay ninguna luz, o sea, hay un incremento increíble del tamaño del check ligament. Importante ver el patrón desordenado que se ha formado en la recuperación y en la reagudización de la lesión de este caballo.
La zona 2B, ¿no? Vamos a encontrar el tendón flexor digital superficial más achatado, el tendón flexor digital profundo ya unido al check ligament, vemos acá que le falta un poquito, esta línea que demarca que todavía está a punto de unirse, y el ligamento suspensorio que se empieza a dividir en rama lateral y rama medial, acá ya empieza a lobularse. Por ejemplo, tenemos este caso de aquí, que es un caballo de salto, lesión crónica, hice la ecografía y tenía ligamento suspensorio increíblemente grande. Y una lesión crónica reagudizada, o sea, hay una ruptura de fibras. Vemos zonas hiperecoicas que demuestran fibrosis, zonas hipocoicas que demuestran ruptura de fibras, los bordes de esta zona de ligamento súper irregulares, y encontramos un ligamento incrementado de tamaño, ¿no? Les demarco también las otras zonas para que las puedan ubicar. Este es el tendón flexor digital profundo, que ya está unido al check ligament, y este es el tendón flexor digital superficial, ¿no? Acá es 2 meses después de la lesión, acá es 2 meses después de la lesión, vemos todavía que hay rezagos de la lesión. Esta imagen, por ejemplo, parece que esta es la zona medial, que el transductor no se colocó bien, pero bueno, esta es la zona que todavía le queda, ¿no? O sea, que el caballo tiene todavía para un tiempo más de recuperación, pero vean la diferencia entre esto a esto de aquí, ¿no? Ya hay una recuperación. Bueno, acá también tenemos otro casito. Este es un paciente que veo recurrentemente, que tiene una lesión crónica y hace deporte, se mantiene bien, pero tiene un incremento de ligamento suspensorio, se le hacen terapias recurrentemente, pero ven que acá ya comparé 2A con 2B, la zona 2A es esta de aquí, vemos el incremento de tamaño, los puntos hipoecoicos, los puntos hiperecoicos. Esto es un reflejo de una lesión crónica netamente, ¿no? Esto es producto de una inflamación constante, seguramente un mal aplomo por un buen tiempo, que conllevó, además de eso, de malos tratamientos, conllevó a esto, y bueno. Y esta imagen me encanta porque es la vista longitudinal de la zona 2, pero vemos claramente cómo el check ligament, de estar separado del tendón flexor digital profundo, que es este de acá, este es el check ligament, se une al tendón flexor digital profundo, y esta es la imagen 2B cuando la vemos en transversal, que la vemos ya unido, ¿cierto? Bueno, entramos al tercer tercio del metacarpo, ¿ya? Entonces, recuerden, acá vamos a ver el tendón flexor digital superficial, en su punto más distal, encontramos que envuelve al tendón flexor digital profundo y forma la mánica flexora. Tenemos al ligamento suspensorio, que se divide en 2 ramas, que eso es importante. Y bueno, eso. Bueno, también tenemos la formación de la vaina tendinosa en esta zona de acá, que si se inflama vamos a ver todo lleno de líquido, ¿no? Todo alrededor de las estructuras llenas de líquido. Entonces, este es el tendón flexor digital superficial, este es el tendón profundo, ya los vemos, el tendón flexor digital superficial mucho más aplanado, y acá vemos los 2 ramas del ligamento suspensorio. En la zona 3B encontramos el tendón flexor digital superficial, el tendón flexor digital profundo, y ya las ramas no las veo porque ya están hacia lateral y hacia medial. Voy a tener que ubicar mi transductor hacia lateral y hacia medial para poder observarlas, ¿no? Esta es la zona 3C, donde voy a ver el borde de los sesamoideos. Esta parte de esta vista la utilizo mucho porque a veces hay fracturas por ebulsión, reacciones de los sesamoideos, y acá se ve clarito cuando hay una reacción ósea. Acá vamos a ver el ligamento anular, que es un ligamento que está en el nudo netamente. Recuerden que la zona 3C es la zona justamente del nudo. Vamos a ver el tendón flexor digital superficial, y el tendón flexor digital profundo, ¿ya? Y después nos vamos a las ramas. Recuerden que tenemos las ramas del ligamento suspensorio hacia medial y hacia lateral, y lo que yo hago es siempre veo el cuerpo de la rama y la inserción de la rama, porque podemos encontrar muchas cosas en este camino, ¿ya? Entonces, en la vista transversal acá vamos a ver el cuerpo de la rama medial del ligamento suspensorio del anterior derecho y la rama lateral del cuerpo de la misma, ¿ya?
y que es esta y es esa, ¿ya? Y después vemos la inserción, ven cómo cambia de forma totalmente. Esta es la inserción de ambas ramas, rama medial y rama lateral, de anterior derecho, como sale acá. Por ejemplo, acá vemos una lesión de la rama lateral, del anterior derecho, una lesión, esta zona hipoecoica, y una lesión en la inserción. Ahora, la vista longitudinal también es súper importante. ¿Por qué? Porque vemos la inserción del ligamento, de la rama del ligamento suspensorio en el sesamoideo. Por ende, podemos ver entesopatías en esta zona, en inserción, ¿no? Como en este caso. Este caso es un caballo de paso típico con estos problemas. Es muy común encontrar estos problemas en caballos de paso. Incremento de tamaño, una pérdida difusa de la ecogenicidad, puntos fibróticos, y muchas veces encontramos el tejido de la piel engrosado también. Entonces, eso es importante. Acá no está engrosado, pero es importante entender que hay caballos, en caballos de paso utilizan algo que a mí no me gusta usar, pero lo utilizan mucho, lamentablemente, es las soluciones cáusticas, y a veces los utilizan descontroladamente y encontramos muchas reacciones inflamatorias crónicas muy exacerbadas por el uso indiscriminado del cáustico. Entonces, como en este caso que vemos, ¿no?, toda esta lesión, y en la zona, en la vista longitudinal vemos estas zonas de fibrosis, zonas hiperecoicas, entesopatías, o sea, la inserción del ligamento en los bordes de los sesamoideos se ha roto, fibrosis, ¿no? Fibras, no hay paralelismo, ¿ven? Este es el patrón, ay, perdónenme, este es el patrón que debería de seguir una fibra, pero vemos que en esta zona de acá vemos desorden en el paralelismo de las fibras. Esto significa que ha habido una reorganización del tejido a la fuerza, ¿no? Probablemente este caballo ha recibido cáustico anteriormente o algún tratamiento, o simplemente lo siguieron trabajando con alguna lesión y el tejido tuvo que vérselas por sí mismo, intentar repararse como pudo, y bueno, estas son las causas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos vista transversal de una de las ramas del ligamento suspensorio, vemos una ruptura de fibras medular también. Acuérdense que, como les dije, yo veo el cuerpo de la rama y la inserción de la rama. Este es el cuerpo de la rama, lo saco por la forma, ¿no? Acuérdense que la forma de la inserción es distinta. Y miren esta lesión en la vista longitudinal, pérdida del paralelismo de fibras, hipocogenicidad, zonas hiperecoicas, ¿no? Es una lesión bastante moderada y severa, ¿no? Ecografía de la zona 3 en la vista longitudinal. Acá, yo la verdad que lamentablemente no tengo un video, pero lo que utilizo mucho, utilizo mucho esta vista para ver si es que hay adherencias entre el tendón flexor digital superficial y el tendón flexor digital profundo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo el transductor en longitudinal, flexiono el nudo y lo extiendo. Y eso me permite ver cómo va corriendo el tendón flexor digital profundo y el tendón flexor digital superficial. Y si corren juntos, o sea, van hacia proximal o hacia distal juntos, eso quiere decir que hay adherencias, ¿no? Y definitivamente una tenoscopía no le vendría mal. Bueno, la mánica flexora. La mánica flexora es una estructura definitivamente difícil de ver, no es una estructura que normalmente tenga lesiones, y la verdad que para encontrar una lesión en la mánica flexora se han detallado distintas técnicas. Esta es una de ellas. Este estudio del 2018 de García Fonseca encontró que si es que flexionabas el nudo y podías ubicar con mayor claridad la mánica flexora. Recuerden que la mánica flexora es la extensión del lateral y medial del tendón flexor digital superficial, abrazando el tendón flexor digital profundo, ¿ok? Entonces, lo que sucede acá es que este estudio quiso demostrar la diferencia de la ecografía en flexión con la tenoscopía, si es que encontraban los mismos hallazgos en una tenoscopía contra la ecografía flexionada, y encontraron bastante correlación. Les soy sincera, la verdad que yo creo que muy pocas veces he encontrado lesiones de la mánica flexora, a veces edematización, ¿no? Mucho líquido, por ahí alguna ruptura en cabello de perón de paso, pero no es algo común de encontrar.
Esta es, por ejemplo, una imagen para que vean que realmente es un poquito complicado de encontrarla, sobre todo si no haces la vista flexionada como la que te dicen en el estudio. Esta es una vista del caballo parado con el miembro apoyado. Esto vendría a ser la manica flexora. Este tejido de una escala de gris bastante hipoecoico, a comparación del tendón flexor digital profundo, ¿no? Bueno, llegamos a la cuartilla. El sistema en la nomenclatura de la cuartilla dividen también en 3 fases la cuartilla. En esta presentación no estoy incluyendo la inserción del tendón flexor profundo porque ese es otro mundo, tiene además de la inserción, la fosa de Chenot, tiene la vista transcuniana y bueno, también ahí está la vista de los colaterales que no lo estoy tocando en esta presentación porque nos tiraríamos 3 horas hablando de patologías. Así que me voy a enfocar en la nomenclatura de la región de la cuartilla per se, P1, P2 y P3. Se dividen en 3 regiones también. Recordemos un poquito la anatomía. Tenemos el ligamento recto del sesamoideo, los ligamentos oblicuos. Tenemos además el tendón flexor digital profundo que va a correr hacia distal y se va a insertar en la tercera falange. Y también tenemos las dos, ¿qué es lo que sucede? Que el tendón flexor digital superficial en la cuartilla se divide en 2 ramas, en lateral y en medial, y se inserta en la segunda falange. Esta imagen en realidad lo pusieron un poquito muy arriba, es un poquito más abajo en realidad, en principio es la segunda falange. ¿Ya? Acá tenemos otra vista anatómica bastante detallada. Como les dije, el superficial se divide en 2 ramas. Además tenemos los oblicuos, el recto. Y si no les queda claro, y la verdad si quieren volver a repasar, hay un estudio súper bueno de la AEP del 2008 de Smith, donde detallan con estos dibujitos que están bastante educativos y buenos, como para ver qué estructuras hay en cada zona, P1, P2, P3, en la zona del nudo y en las vistas oblicuas. Ya se los hago llegar, por ahí tómenle pantallazo para que lo puedan volver a buscar. A ver, tómenle pantallazo y seguimos. Ecografía de la P1. Acá recuerden que la P1 es justo por debajo del nudo, entonces vamos a tener el ligamento anular todavía, marcadito ahí, muy tenue, muy delgado. Después vamos a tener el tendón flexor digital superficial, que ya se empieza a dividir. Observen cómo empieza a caerse hacia lateral y hacia medial. El tendón flexor digital profundo, que es el número 3. El ligamento recto del sesamoideo, que es el número 4. ¿Ya? Y también, si nosotros nos vamos hacia palmo lateral y palmo medial, no necesariamente es a lateral y medial, sino a palmo lateral y palmo medial. O sea, ablicas un poquito el transductor, vamos a poder encontrar a los ligamentos oblicuos medial y lateral. ¿Ya? Estas estructuras, la verdad que son súper comunes de lesiones en los caballos peruanos de paso. He encontrado muchas lesiones crónicas feas en caballo peruano de paso. Por ejemplo, esta, que de hecho no es un caballo de paso, este es un caballo de salto, pero no es tan común. Encontramos, este es el ligamento oblicuo lateral y oblicuo medial. Vemos que este es lo normal, esto es lo que se debe encontrar. Este ligamento lindo, bordes redondeados, las fibras, la heterogeneidad del ligamento se mantiene en comparación con este. Vemos hiperecogenicidad, puntos de fibrosis, los bordes desordenados, los patrones también desordenados, no hay heterogeneidad, hay zonas más hiperecoicas y zonas más hipoecoicas. ¿Ok? Entonces, esta sí es una lesión crónica del oblicuo medial. Después tenemos la zona P2. Tenemos el ligamento anular, que todavía se ve, tenemos el tendón flexor digital superficial y tenemos el tendón flexor digital profundo. Acá tenemos el ligamento recto y el oblicuo, el ligamento oblicuo se llega a ver unido en un solo ligamento, ¿no? Ya no hacia palmo lateral ni palmo medial. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de la P2, este es el tendón flexor digital profundo, este es el tendón flexor digital superficial, ya cayéndose hacia los lados, me gusta decirlo así porque es como si se chorreara hacia los lados, literalmente, perdón por la forma de explicarlo, pero
me parece un poquito más educativo. Y tenemos el ligamento recto, estos son los oblicuos, y acá podemos observar una lesión medular del ligamento recto, del sesamoideo. Esta es la zona P3, ya encuentro que a ver si está demarcado, ahí está, sí. Encuentro que el tendón flexor digital profundo ya solo se empieza a lobular. Recuerden que el tendón flexor digital profundo en su inserción se lobula, es bastante lobulado, entonces ya empieza a lobularse, ¿no? Ya encontramos divididas las ramas del tendón flexor digital superficial, rama medial y rama lateral, y el ligamento recto que se mantiene ahí. Recuerden que la luz que hay entre la P2 y el ligamento recto se debería de mantener. Si no se mantiene es porque hay una inflamación también. Bueno, esta es otra imagen que se ve más clarita, que es con el último ecógrafo, que te ven las ramas. Yo siempre, la verdad que yo para ver las ramas siempre me pongo hacia el palmo medial y palmo lateral, así las puedo seguirlas en su recorrido. Normalmente me tomo una imagen solamente para detallar las ramas. Acá está el ligamento oblicuo, que acá se ve clarito cómo se empieza a lobular, ¿ven? Y el ligamento recto. Bueno, muchas gracias. Por favor, acá tienen mi correo, si necesitan alguna información, compartir información, también bienvenido sea. Acá tienen mi Instagram, que publico algunos casos clínicos, cosas que hago en el día a día. Y mi Facebook, donde también me pueden seguir. Yo encantadísima de compartir. También si quieren compartirme sus redes, sería ideal, así para estar en contacto. Buenísima charla, doctora. Muchas gracias. Doctora María José. De nada. Aquí estamos. Doctora Mafe, realmente ha sido una charla muy ilustrativa. Le agradecemos mucho yo creo que hablo por todos los que no estamos relacionados mucho con la ecografía deportiva. En realidad ha llenado y colmado más por mucho las expectativas que tenía en cuanto a la ecografía deportiva. Y personalmente le agradezco mucho. Solamente es el tiempo en el que nosotros nos tomamos de aquí en adelante para recibir algunas preguntas, si en el caso hubieran. Por el momento, si puedes mirar el chat de aquí del Zoom, tienes muchos comentarios de felicitaciones y agradecimientos. De igual forma en el Facebook estoy aquí chequeando. Ah, qué lindo, Colombia, hola. A los colegas de Colombia. Muy interesante tu charla, Maffer. Muchas gracias, de verdad que muy ilustrativa y muy llena de tantos conocimientos. Muchos detalles muy importantes que resaltaste en tu charla. Ah, mira, pensé que todos sabían que era manco. Perdón, manco yo le digo a la claudicación de los miembros anteriores. Cojo con la claudicación de los miembros posteriores. Perdonen que esa es una forma en la que hablamos acá en Perú. Entiendo que a veces es un poco En forma chalaca. complicado. Perdón, sí, perdón si no me dejé entender ahí. No, doctora, excelente charla, de verdad. Ver una ecografía es como que abrir la imaginación, ¿no? Se te dibujan bastantes cositas ahí. De verdad me encantó su charla, doctora. Gracias, gracias. Yo feliz de cuando quieran poder seguir compartiendo ecografía. Doctora, aquí hay una pregunta que se realizó mientras estabas desarrollando su ponencia por parte de Paz Lizama en Chile, y te pregunta si la mánica flexora es lo mismo que el retináculo flexor. Eso es lo que estoy revisando ahora. La verdad es que yo nunca en ningún libro lo he encontrado como ¿Retináculo flexor. No, siempre lo he encontrado como mánica flexora. Pero podemos, Paz, por favor, escríbeme a mi Gmail, o pásame tu Gmail y por ahí busco en estos días y te doy la respuesta. Discúlpame, pero nunca lo he escuchado como retináculo. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos saludos desde Brasil. Vaya, ahí está la doctora Paz. Muchas gracias. Gaspar mandó saludos. Mi promo de la universidad. Ay, qué Te lindo. mando un beso. Saludos también desde la Escuela de Herradores de Colombia.
Qué lindo. Hay una pregunta también por allí de Tony Chacón, que de Venezuela, que pregunta, ¿cuál es? Ya te digo. Buenas noches, gracias a los organizadores y a la doctora. El silicón que utilizas para suplir el pack Squat. Este último es bastante costoso. El pad sí, el pad cuesta como $300 y la verdad que se rompe a veces y volvértelo a traer es un tema. La verdad que yo utilizo una silicona de plantilla. ¿Han visto esas plantillas para el pie? Para las personas que tienen este tema de este sobrehuesito que les sale en el talón, utilizan una plantilla de silicona. Es una plantilla que lo venden en los ortopedistas. Es netamente de silicona transparente, o si no también se puede utilizar, hay unos mandiles protectores debajo que lo utilizan para las monturas, que son también de silicona, que también ayudan. Y la verdad que funciona súper bien y es bastante barato, cuestan 15, 20 soles en las ortopedias y te duran un montón. Si las colocas en un recipiente cerradito, la verdad que te duran un montón. Sí, son ortopédicos. ¿Aló? ¿Siguen ahí? Sí, estamos aquí, doctora. Estamos viendo a Perdón, ver si hay alguna perdón. pregunta por aquí. No se preocupe. Doctora, sobre todo, he escuchado que eso lo usan en los niños que pisan mal, por decirlo así. Son muy buenos. Sí, pero esas son plantillas. Esta es una plantilla de silicona, ¿no? Para los niños utilizan otro tipo de plantillas ortopédicas. Esta plantilla de silicona es transparente, literal. Lo bueno, como es de silicona, te ayuda a pasar las ondas de ultrasonido. Eso es lo que ayuda. Pero si no, como les dije, el guante, a veces me pasa que se me rompe la silicona, me lo olvido, se me rompió y no lo compré en un mes, me pasa. Utilizo un guante y el guante lo lleno de gel y meto el transductor ahí. Lo cierro con una liguita, con la misma liguita del guante, lo cierro. Es un poquito más incómodo, pero también ayuda. Doctora María Fernanda, ¿puedo agregar algo? Sí, claro. Habla Iván Gómez de Colombia, soy el director de la Escuela de Radadores de Colombia. Y, Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo está? muy bien, gracias. Nosotros utilizamos un pad hecho en casa, ¿Ya? que lo hacemos con silicona de vidrio. Cogemos una bandeja para pasar alimentos que tenga un perfil o una pestaña de unos 3 o 4 centímetros y aplicamos silicona de vidrio, rociamos silicona de vidrio, hacemos toda la abeja y la dejamos secar en unos 12, 3 o 4 días y queda un pad de silicona para cualquier tipo de tamaño de caso. Iván, muchas gracias por ese dato. Dame tu correo ahorita, porque te escribo para que me mandes fotos, porque no se me había ocurrido. La verdad que suena súper interesante. Claro que sí, con mucho gusto ya lo escribo en el chat. Perfecto, gracias. Estamos en contacto, Iván. Un abrazo. Claro que sí. Doctora María José, ¿tendrá alguna pregunta por Facebook? Aquí estoy. No, por Facebook en realidad tenemos palabras de agradecimiento de parte Un desde saludo México. de un doctor muy querido, Santi Hernández de Colombia. Te mando un besote. Ya nos veremos pronto, ojalá, cuando todo esto termine. Dios Un doctor mediante, con sí. el que trabajo mucho ecografías, con él trabajamos mucho en equipo para hacer las ecografías. Un saludo grande. Sí, en Facebook, como te comento, tengo saludos de ECUSBET por parte del doctor Israel en México. Tengo saludos aquí del doctor Sebastián también. Y tengo aquí el doctor Ramiro Valle de Perú, quería hacer un agregado a la duda que había del tema del retináculo. Y él nos comenta que según la nueva nómina en la que se encuentra la actualización de la nomenclatura, a la mánica ahora se le llama el retináculo. Buen aporte. Muchas gracias al doctor Ovalle. Le mando un fuerte abrazo, que hace tiempo no lo veo. Claro que sí. Un abrazo de parte de todo el equipo, doctor Ramiro. Muchas gracias. Acá veo otra pregunta de Natalia, de Chile. Dice, ¿hasta qué punto deja un caballo deportista siga trabajando si no ve que claudique, pero a la ecografía hay alteraciones? La verdad que
Si yo soy la clínica, o sea, si yo soy la que está evaluando al paciente, volvería a hacer bloqueos, volvería a evaluar, hacer flexiones, hacer una evaluación completa, y lo que me diga el bloqueo y la evaluación y la flexión y la historia del paciente es por donde me dirijo. Porque la verdad que te soy sincera que en un caballo deportista puedes encontrar un montón de alteraciones, puedes encontrar mucha fibrosis, puedes encontrar hasta como les mostré en una de las imágenes, un caballo con un tendón flexor digital superficial eh, y grandísimo, con bordes poco redondeados, zonas hipoecoicas, pero no necesariamente eso es lo que le esté doliendo. ¿Me dejo entender? Entonces, en un caballo deportista, lesiones voy a encontrar de todas maneras, o alteraciones, mejor dicho, alteraciones ecográficas voy a encontrar de todas maneras. Pero que eso sea la causa de la claudicación, no necesariamente. Por eso es que lo más importante no es lo que encuentro en la ecografía, sino es el examen clínico. Y la ecografía es un apoyo diagnóstico. Uh-huh. Doctora, tengo una pregunta aquí en el Facebook Live y viene por parte del doctor César García. Y te pregunta, ¿qué transductor usas para la zona de la cuartilla? Dado que alguna vez leyó que era mejor con un microconvexo. Saludos. Ya, saludos. Para las fosa de Chenot, que no le hemos tocado acá, que es para ver, no la inserción, sino la lobulación del tendón flexor digital profundo, sí se utiliza un microconvexo. Pero para evaluar la P1, la P2 y la P3, que es justamente antes de la fosa de Chenot, utilizo el lineal, el transductor lineal, que es el de la primera imagen. Y sí tengo mi transductor microconvexo guardadito ahí para cuando me toque hacer la fosa de Chenot. Ahora, un dato importante que utilizo para ver el tendón flexor digital profundo lobulado en su parte más distal, en la cuartilla, lo que hago es coloco la extremidad de evaluación hacia atrás, ¿no? Por debajo del cuerpo del caballo, pisando, y eso me ayuda a tener un espacio mucho más amplio para observar la lobulación del tendón flexor digital profundo. Muchas gracias, doctora. Tengo otra pregunta por aquí, doctora. Nos pregunta, en tu práctica diaria de las estructuras mencionadas, ¿cuál de ellas requiere mayor reposo en los animales para su recuperación? Perdón, no te escuché. ¿Qué me dijiste? En tu práctica diaria de las estructuras mencionadas, ¿cuál de ellas requieren mayor reposo en los animales para su recuperación? Definitivamente las crónicas, las que son son definitivamente lesiones de consideración, las que tienen incremento de tamaño, fibrosis, zonas de ruptura fibrilar difusa, porque las lesiones medulares normalmente son lesiones muy agudas. Las lesiones más difusas, con zonas de fibrosis, con zonas hiperecoicas y patrón desordenado, son lesiones reagudizantes, o sea que viene inflamándose el tendón buen tiempo, o el ligamento buen tiempo, y eso hace que la recuperación sea muchísimo más larga y hasta a veces complicada. Sí, gracias, doctora. Tengo otra pregunta. A grosso modo, ¿recomiendas para la recuperación de estas partes? ¿Qué tratamiento recomiendas a grosso modo para la recuperación de estas partes blandas en el caballo? Yo utilizo mucho terapias de shockwave, me gusta mucho. Si hay una lesión, utilizo PRP, plasma rico en plaquetas. Lo inyecto, reevalúo ecográficamente, y una vez que veo que hay una acción primaria del PRP, comienzo con las terapias de shockwave. Después de las terapias de shockwave, después de unos 3 o 4 días de la última terapia de shockwave, hago una reevaluación ecográfica y evalúo si necesitan más ondas de choque o no. Eso es lo que utilizo. Me gusta mucho las ondas de choque. Ahora, sé que ahora se están utilizando un montón también las terapias láser. El único problema con las terapias láser es que se tiene que hacer muchísimo más seguido que las ondas de choque, y es un equipo costoso. Entonces, para Latinoamérica, a veces que un propietario te pague una terapia todos los días y un equipo costoso, no está al alcance de todos. Entonces, en cambio, el Shockwave, hago 3 terapias, una terapia cada 10 días, por ahí 3 o 4, dependiendo de la lesión, y es más pagable.
Gracias, doctora. Doctora María José, ¿tiene preguntas del Facebook? No, doctor, puedes continuar con las de Zoom. Acá tengo una que dice, tener adherencias en algún ligamento es limitante para seguir en ejercicio. A veces las adherencias generan mucho dolor. Entonces, sí, a veces sí. A veces el cabello tiene que pasar para hacerse tenoscopía, ¿no? O sea, limpiar esas adherencias. Hay una pregunta del doctor José Luis Collao y te dice lo siguiente. Como siempre, una gran charla de mi socia y colega. Me gustaría que le comentes a todos qué tanto ayudó en nuestra clínica diaria el complemento de la radiografía digital a la ecografía que ya realizaba. José Luis, mi socio. Sí, en verdad complemento mucho con radiología digital porque muchas veces una lesión ligamentosa viene con lesiones óseas, como por ejemplo fracturas por avulsión, o sea, hay lesiones de las ramas del ligamento suspensorio que vienen con una fractura de avulsión de sesamoideos, entonces lo complemento con una placa, o lesiones del origen del ligamento del suspensorio, vienen con resorción ósea en el metacarpo, entonces está bueno hacer placas también. Sí, así que en verdad sí lo complemento mucho. Lesiones de los oblicuos, también se ven entesopatías y reacciones óseas en las placas, entonces en verdad está bueno tener un equipo como el que yo he formado con José Luis, en la que puedas contar con esta imagenología que ayuda mucho a llegar a un diagnóstico certero. Muchas gracias, doctora. Acá hay una pregunta de parte de Jesús Urbina, no sé de dónde viene, pero dice, te pregunta acerca de las lesiones de check ligament reincidentes, ¿cuándo es conveniente realizar cirugía? Yo tengo mi recelo un poco con la cirugía, pero a veces sí, no queda de otra. En caballos de paso pasa también mucho, en caballos de salto también. ¿Cuándo es conveniente realizar cirugía? Cuando tienes una lesión reincidente, la verdad que y no te reacciona el shockwave, no te reacciona el PRP, no te reacciona el descanso, aplico la cirugía. A veces son un poco renuentes los propietarios a seguir con la cirugía, pero bueno, si no queda de otra, normalmente cuando no hay reacción a los tratamientos, toca seguir con cirugía. Muchas gracias, doctora. Acá hay otra, doctora, ¿qué tratamiento recomienda para una osteoartritis? Utilizo yo mucho triamcinolona con ácido hialurónico y amicacina. Utilizo también bifosfonatos. Acá no venden los bifosfonatos, pero me traigo de Argentina, Solendrón. Utilizo mucho Solendrón, me gusta mucho cómo actúa. Bueno, utilizo condroprotectores, estos orales. Y bueno, eso es lo que utilizo. Aplomos también ayudan un montón. Corregir aplomos, eso. Buena pregunta, muchas gracias. Por aquí creo que teníamos unas más. Aquí hay una de Alan Serrano de México y te dice que es estudiante, te felicita por tu presentación y te pregunta para caballos con ruptura del tendón flexor digital profundo y el superficial, ¿cuál sería el pronóstico y qué tratamiento recomiendas? Si consideras necesario un herraje especial. Sí, definitivamente un herraje especial. Si las lesiones son agudas, yo utilizo mucho PRP y ondas de choque. Funcionan súper bien. Y de todas maneras, herraje correctivo. Dependiendo de la lesión, de la zona, es que colocamos el herraje correctivo. Pero sí, herraje correctivo siempre. Me apoyo mucho con un buen herrador. Muchas gracias, doctora. Y hay una pregunta aquí respecto en el Facebook Live, que te preguntan si es que el transductor endorrectal que se utiliza en reproducción funcionaría de la misma forma que un lineal. Yo siempre he utilizado lineal, la verdad. Entonces no podría decirte si tiene la misma calidad de imagen. Te mentiría. No podría decirte. Siempre he usado el lineal.
Muchas gracias. Y yo creo que no habría más preguntas. Hemos hecho todo. Aquí hay una de la doctora Paz Lizama en Chile y te pregunta ¿qué tratamiento tú recomiendas como para una osteoartritis? Ya lo dije. ¿Qué tratamiento? Esa pregunta la... Perdón. Ay, perdón. Se me fue. Bien, yo creo que son todas las preguntas. Ya hemos respondido a las preguntas. Aunque tenemos una pregunta por interno que te preguntan si podrías hablarnos un poco acerca de las células madres como tratamiento. Comentaste que tenías un poco de experiencia. Con plasma rico en plaquetas, sí. Con células madre, recién se están formando laboratorios acá de cultivo de células madre. Entonces todavía no tengo experiencia utilizándolas. Me encantaría, es algo que quiero usarlo. En otros, sé que ha habido la época de oro de las células madre en otros países. El año pasado estuve en una charla donde había muchos veterinarios de renombre, donde ya pues hay países en donde ya lo han utilizado y reutilizado, entonces ya saben cuál es el resultado, y algunos veterinarios lo hablaban con recelo, no les gustaba mucho o sea, no es que no les gustaba, sino que la reacción al tratamiento de células madre no era una reacción tan diferenciada a la del PRP. Eso es lo que decían los colegas, pero la verdad es que yo experiencia con células madre aún no tengo. Utilizo mucho PRP y me funciona muy bien. Además de eso, es un tratamiento bastante accesible, no es caro. Muchas gracias. Aquí hay una parte del doctor José Luis Collao que él sí ha intentado con el transrectal, sí. Y la verdad dice que no solo es mala la imagen, sino también dificulta para poder realizar la evaluación. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, doctor José Luis, por su aporte. Bien, creo que habiendo respondido todas las preguntas, estaríamos llegando al fin de esta ponencia. Doctor Ellinson, no sé si tiene algún comentario que agregar. Claro que sí, doctora. De verdad que agradecido con Maffer por haber compartido su experiencia en la ecografía con respecto a la medicina deportiva, y de verdad, gracias por estar entre nosotros como parte del equipo webinar, y full agradecido por el apoyo y la colaboración que nos ha brindado para llevar a cabo esta charla del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Yo encantadísima. Cuando quieran, aquí estoy. Y la verdad que estoy atenta a todas las charlas, me encantan. La verdad que ha sido un lujo estar con tremendos ponentes en la semana. Han habido muy buenas ponencias. Así que muchas gracias a ustedes por toda esta organización. Bueno, por cierto, uno de los ponentes está de cumpleaños el día de hoy, el doctor Jorge Los de Perú, de Chile. De está Chile. de cumpleaños de Chile. Le deseamos un feliz cumpleaños. Nos debe estar escuchando por Facebook Live. Un gran abrazo para el doctor Jorge, un gran amigo del equipo de webinar. Ya cuando venga a Perú lo celebramos. Con la cachina, por favor. Sí, en realidad, Maffer, estamos muy, muy agradecidos por el aporte que puedes y el valor que le agregas a y no solamente a nivel internacional, sino el valor que le agregas a la profesión, al gremio equino de aquí en Perú. Estamos muy agradecidos por tu aporte. Esperamos poder seguir contando contigo en futuras oportunidades. Yo siempre comprometo hacia los ponentes para más adelante. No puedes negarte, mira, todos te están mirando. Yo feliz. Sí, entonces esperamos poder contar contigo más adelante cuando todo esto pase y ya podamos materializar un poco todas estas ponencias de repente en algo un poco más práctico. Sería muy agradable tenerte de todas maneras más cerca. Comprométela para el grupo de estudio, María José. Sí, mira que nosotros tenemos un grupo de estudio muy bonito aquí en Chincha, que realizamos prácticas así por áreas aleatorias. Hemos tenido las prácticas en reproducción, en odontología equina, así que nos falta un poco de ecografía, tú dirás. Cuando quieran. Con tal de que haya cachina y parrillada, yo soy feliz. Anotadísima. No,
¿Qué pequeño trabajo le das a María José con la cachina? Claro que sí. En realidad, Mafer, te mandamos un súper abrazo, te agradecemos muchísimo por ser parte de este proyecto, por ser parte ya de este equipo. Y nada, nos encontramos en una nueva oportunidad. Le agradecemos también a todos los participantes, a todos los que han podido inscribirse, a todos los que nos están viendo a través del Facebook Live. Y les agradecemos mucho. El doctor José Meléndez dice que va a llevar el gato. Muchas gracias, doctor José. O sea, la reunión de la práctica, lo vamos a tomar en cuenta. Pero le mandamos un abrazo muy, muy grande. Les agradecemos por seguir conectados. Y nada, fuerza que esto todavía sigue para adelante. Que tengan una feliz noche. Un abrazo grande, Mafer, para ti, para tu familia, para tu hijita linda. Gracias, doctora. Quería agregar algo para todos los que nos están viendo por aquí, por Facebook. Comentarles que nosotros tenemos un link de inscripción, que es un formulario Google, parte de la página de webinar. Les invitaría y les rogaría, por favor, que verifiquen antes de mandar el formulario, verifiquen bien su correo, sus nombres, sobre todo, por favor, porque a veces yo filtro los correos y me aparece solo el nombre y no sé si es Gmail, Hotmail, Love, no sé. Les agradecería mucho. Y doctora, le mando un fuerte abrazo de aquí. Excelente charla y de verdad me gustaría verla en otra oportunidad. Bueno, de todas maneras la vamos a ver. Muchas gracias y buenas noches. De todas maneras. Chao, chao. Ya se comprometió con María José. Así es. Ha sido un placer, doctora Mafer. Estamos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Feliz noche. Gracias con todos. Un abrazo. Chao, chao.